Ah, ok. Pero tienes que pasarme el blanco ya. Bueno. Ay, sí. Voy. Épale Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 7 de octubre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Y el servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. 0414-309-0806. Y de faena, el gin que te sigue el ritmo. Como todos los martes, amigos y amigas, tendremos hoy nuestra sección especial Siempre Caracas, de la mano de los municipalistas Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. Sección que habitualmente tenemos los martes a partir de las 2:30. En esta ocasión vamos a extender esa sección a todo el horario completo de nuestro programa. Vamos a estar hablando de Caracas, vamos a estar hablando del amor, vamos a estar hablando de la música y vamos a estar hablando del exilio, de la mano de otro venezolano, colega periodista, que se encuentra hoy con nosotros, pero que tiene fijada su residencia en Montevideo, allá en Uruguay. Vamos a darle la bienvenida de una vez a Henry Álvarez. ¿Cómo estás, Henry? Hola, Mario. Gracias por invitarme. Saludos a Carlito, saludos a Cacique y muchos saludos a ti. Y gracias por esta invitación. Chévere, agradecido de tu presencia acá. Henry, años que no te veía, años que no sabía de ti. Vamos a esperar que nuestro buen amigo, nuestro amigo común, Carlos Rodríguez, haga la presentación, te presente. Carlos, tienes la palabra. Pásale, por favor, el micrófono a Carlos. A pesar de que es un encuentro de solidaridad, tuve la fortuna y la dicha de encontrarme con un viejo amigo en el entierro de la esposa de Marco, la semana pasada en el cementerio, en la capilla del cementerio yo conocí al negro siendo dirigente estudiantil. Debemos acordarnos que yo fui concejal entre el 74 y el 89, o sea, 3 periodos. Y siempre el negro Henry aparecía en distintos medios. Recuerdo mucho el diario de Caracas. No sé si porque tenía esa sección que fue muy buena dedicada a Caracas o por la cultura, pero él pasó por casi todos los buenos periódicos de la época, el Nacional. Creo que estuvo en Tribuna. ¿En Punto tuviste esta vez? No, en Punto, tampoco. Ni en Punto ni en Tribuna. Entonces, me alegré mucho cuando lo vi. Nos reconocimos mutuamente en una circunstancia un poco difícil. Y bueno, él tiene que regresar a donde está trabajando ahorita. Y bueno, le agradezco mucho el que hoy acompaña. Además, nos informó un título hermoso. Así es. Caracas, amor, música y exilio. Ese es el título del libro que ha publicado nuestro colega Henry Álvarez. Con mi editor Gustavo Olivero. Ah, el negrito Gustavo Olivero. Entre negro me veréis. Así es. Cuéntanos un poquito sobre el libro. No, primero sobre ti, Henry. Hablemos primero sobre ti. Tú eres... ¿Por qué estás viviendo en Uruguay, chico? Como tú sabes, Nina... Nina es la esposa de Henry. Es mi esposa y es además la mamá su mamá fue la que falleció. Así es. La semana pasada, lamentablemente, y por eso fue que vinimos, o sea, fue un viaje interpretativo. Pero Nina, como ella es periodista de la France Press, sí, y ha estado, desde que nos salimos aquí hace 15 años, ha estado rotando de país en país. Ella primero estuvo en Colombia, estuvimos en Colombia en la época donde ya declinaba los movimientos, la violencia política, digamos, un poco, declinaba un poco, que fue la muerte de Marulanda. No, de Jojoy, del mono Jojoy, del que era la principal cabeza de la FARC. Y ahí estuvimos 4 años. Entonces después a ella la nombraron, le dieron un cargo de mayor responsabilidad en la AFP y tuvimos que viajar a Montevideo. O sea, nos residenciamos en Uruguay, en Montevideo. De Montevideo, otra vez le dieron otro cargo de responsabilidad y aterrizamos en Buenos Aires. ¿Pero en la actualidad están en Montevideo o en...? Actualmente estamos en Montevideo. Entonces, en Buenos Aires se quedaron los hijos nuestros que están estudiando. Los dos estudian en la UBA.
La mayor ahora es profesora de la Universidad de Buenos Aires y el menor está estudiando, se copió de su abuelo y está estudiando arquitectura. Qué bueno. Y bueno, y yo allá estoy haciendo, me invitan a muchas reuniones literarias, a talleres, para que yo, de alguna manera, yo no soy escritor de literatura, pero yo he leído muchísimo, he leído y me encanta leer. Y bueno, por eso escribí ese libro, esos textos. Y entonces yo se los presenté a varios colegas y algunos escritores que hacen ejercicio conmigo y les encantó por lo innovador primero. Y luego... Porque eran escritos sueltos. Sí, es decir, son cuentos, son cuentos. Narraciones Okay. que mucho tiene ficción y parte ficción y parte realidad. Y entonces con ese, digamos, ese background que yo les fui transmitiendo a través de lo que yo había escrito, ellos decidieron invitarme a talleres, entonces yo voy a talleres. Es una cosa bien bonita, Mario, porque hay gente ciega que va a esos talleres. Hay gente con problemas de visión, hay otros problemas con problemas. Es decir, es gente con incapacidad, con cierta incapacidad, ¿no? Discapacidad lo llaman discapacidad. Ahora. Con discapacidad, pero resulta muy agradable porque es conocer una gente distinta que además se interesa por algo que mucha gente no... ¿Y esas conferencias que tú das por allá son remuneradas, son a honores? No, algunas por amor al arte. Algunas son remuneradas, otras son a honores, pero yo la hago con cariño. O sea, porque a fin de cuentas, ese ha sido el oficio de uno de toda la vida. Así es. Tú sabes, Henry, rapidito yo le voy a dar la palabra a Ángel y a Carlos de nuevo, pero antes de que tú llegaras y antes de que arrancáramos el programa, yo le estaba comentando a Carlos y a Ángel que tú y yo, aparte de que, bueno, fuimos colegas y que trabajamos juntos en el Nacional y que tuvimos experiencia en la gremial y tal, yo le conté a ellos que tanto tú como yo fuimos gerentes de un banco. Así es. Que fuimos tan malos gerentes que, bueno, que cerramos ese banco. El banco quebró. El banco quebró. Estamos hablando del Banco Ítalo-Venezolano que cayó junto con un montón de bancos en los tiempos de Caldera. Bueno, y este banco se lo llevó también esa ola de cierre bancario. Para mi fortuna, yo en esa época, voy a echar un cuento personal, pero que tiene mucho que ver con... para ese banco que es en Caracas, por cierto, que la sede desafortunadamente yo en ese momento me estaba separando de mi primera compañera, ¿no? Y cuando me botaron del banco, el negro Gustavo, porque es muy amigo mío, yo le dije, negro, yo me tengo que ir de este país porque hay que poner mar de por medio. Me dijo, bueno, te puedes venir para mi casa. Él estaba viviendo en Bruselas. fíjate. Y nos fuimos, yo me fui a Bruselas. Y pasé casi 3 años en Europa, entre Bruselas, Berlín. Qué sabroso. Y bueno, eso fue parte de la historia del banco, que además después le contaré otra anécdota, que es un cuento que tengo pendiente que lo estoy terminando, sí. De esas experiencias de por allá. ¿Y entonces dónde apareció Nina? Nina aparece a mi regreso. Cuando yo regreso de Europa, ella está... Yo regreso también a trabajar en el Nacional. Y cuando regreso a trabajar en el Nacional, ella está trabajando en una revista del Nacional que se llamaba Primicia, que era una excelente revista. Y bueno, ahí empezamos los flirteos y hasta hoy. Es decir, hasta hoy no. Sí. Seguimos. Así es. Seguimos juntos. Así es, qué bueno, Henry, qué bueno. ¿Quién de ustedes va a tomar la palabra? Ángel Cacique. Pasa el micrófono, Ángel. Henry, fíjate, leyendo, un poco preparando el tema, ¿no? Yo cuando hablé contigo dije, bueno, ¿cómo hablamos? Y cuando yo te busqué, empecé a buscarte en Google, no te encontré. Y yo dije, ¿cómo hacemos? Bueno, pero entonces, bueno, como teníamos que hablar, tú dijiste, estoy en Montevideo. Y tú hablaste de música, Caracas Música y Exilio. Fíjate, en este Bloomberg, una página económica, publica que en este momento la ciudad más cara de América Latina es Montevideo. Ciertamente. Pero dice que Montevideo es una de las ciudades más atractivas.
y organizadas, ¿no? Nosotros la llamamos el paisito. Ajá, entonces, fíjate, yo en otra época fui amigo de un cineasta llamado Mario Handler, que era uruguayo, claro. porque los uruguayos y muchísimos amigos míos, cuando yo hacía actividades de cine, venían de ¿Tú eras Uruguay. actor, eras galán de... No, trabajaba en cosas de producción. Yo hacía, en aquella época era directivo de una cosa que se llamaba la FEDEC, Federación Venezolana del Centro de Cultura Cinematográfica, Sí. y pasaba películas, Sí, claro, y hacíamos FEDEC. cosas, y trabajaba con Iván temas. Zambrano. Exacto, y trabajaba con temas orgueños, y hacíamos cosas en esa dirección. Y una de las personas, para mí más interesante en aquel momento, fue Mario. Claro. Y Mario nos echaba los cuentos del Uruguay. Él venía de, digamos, todo el proceso del exilio. Entonces, bueno, ahora es al revés. El exilio de los uruguayos se vinieron a Venezuela a buscar alternativas democráticas, de posibilidades de libertad. Ahora, al revés, un venezolano que se va al exilio a una de las ciudades más caras de América Latina y que, según dice Bloomberg, o sea, y en este caso, bueno, entonces, ¿cómo comparamos en aquel momento esas cosas, esas experiencias o esos cuentos que tú puedas echarnos un poco de eso? Pues, o sea, nosotros los venezolanos conocimos un momento, incluso una de las preocupaciones que yo tenía contigo, que la tuve también con mi hermana, Ofelia Cacique, periodista también, murió recientemente, y cuando yo empecé a buscar información sobre ella, resulta que no la encontré. Resulta que cuando tú la googleas, la buscas, no está, porque una parte de esa información del Diario de Caracas, del Nacional, del Universal, de Últimas Noticias, lamentablemente no se ha subido a internet. Y bueno, hay una parte de la historia que no conocemos. Por eso entonces es tan importante que tú estés aquí para que nos eches esa parte de la historia que nosotros dejamos de conocer y que nuestros oyentes seguramente no conocen. O les será muy fácil recordar. Por cierto, un amigo común, Carlos Torrealba, está en el sepelio de la esposa de Marco, y el negro echó 2 anécdotas sobre Caracas y quedó maravillado. Parte de la invitación viene no solamente por la amistad, por el reencuentro, sino porque nos habló de Caracas. Yo quiero que hable de Caracas, anécdotas, crónicas, reinventadas, reales, en el maní, hacia el maní. El maní es así. El maní así, del negro amigo tuyo, de los restaurantes, de la música y del exilio. Okay. Habla, este es un programa hecho para eso. Se llama Siempre Caracas. Una de las anécdotas, es decir, vamos a empezar por Uruguay. Cuando nosotros vivimos allá la primera vez, que fue de 2014 al 2018, yo me conseguí a Mario Handler y él había sido profesor mío. Entonces, tuvimos un contacto bastante cercano porque a él lo reincorporaron a dar clases en la escuela de periodismo de allá, de la Universidad de la República, se llama la universidad de allá. Y sí, él había sido profesor mío en la Central, en una de los de cine, en el área de cine. Y fue muy grato, aunque Mario siempre conservó mucho, ser muy distante con su vida privada. Entonces, bueno, durante esos 4 años él me llamaba, él vivía en una zona que llaman Pocitos y yo vivía en una zona que se llama Punta Carretas. Entonces él me llamaba y me decía, Henry, hay una conferencia ahí en la escuela para que vaya. Entonces yo iba, le decía, coño Mario, no habrá un curso, unos talleres o para dar clases ahí. Me dijo, espérate que yo te lo voy a conseguir. Bueno, yo tuve 4 años y me quedé esperando. Entonces al final, cuando ya íbamos saliendo a Buenos Aires, me llama Mario. Me dice, Henry, te conseguí finalmente. Le digo, Mario, me voy. Y bueno, nos quedamos así y él sigue vivo, pero ya está muy, muy anciano. Tiene casi 90 y algo de años. Sí. ¿Tenía Mario? Sí, Mario tiene... Estamos hablando de Mario Handler. Mario Handler. No de mí. Yo lo he hecho conocer. Que además él fue esposo de Hilda Vera. Ay, Como María. María. Sí. Sí, él tuvo
Esa muñecota. Sí, que a mí, o sea, yo tengo una anécdota con Hilda Vera cuando yo fui al Festival de Cine de Mérida, que estaba Elizabeth Baral. Hilda Vera era revolucionaria, por cierto. Elizabeth Baral era la directora de prensa del Festival de Cine. Del Festival de Cine, que estaba Tarik Zuki, y estaba... Roberto Siso, mi gran amigo. Bueno, y entonces le hacemos una entrevista porque ella iba a ser galardonada en ese festival, y entonces Elizabeth le pregunta, Hilda, ¿cómo te sientes tú? Y entonces Hilda le dice, estoy tan cansada de ser feliz. Ah, caramba. Qué bello. Cansada de ser feliz. Eso era, o sea, a mí esa frase se me quedó grabada, que yo dije, esta mujer es, o sea, es fuera de serie, fuera de serie. Fíjate, Henry, tu libro se llama Caracas, Amor, Música y Exilio. Háblanos un poquito, ya vamos a hablar de Caracas bastante, Claro. pero háblanos un poquito de la música. ¿Por qué la música tú lo incorporas como un elemento fundamental en este cuarteto de elementos que distinguen tu libro? Bueno, porque yo vengo de una familia que yo fui amamantado con música. Ajá. O sea, mi mamá cuando yo, o sea, en mi familia, mi abuelo era arpista. Ah, mira. Él tocaba la música él no tocaba, y por eso es que a mí me gusta más el arpa central que el arpa llanera. El arpa tuyera. Exacto. A mí me encanta más el arpa, pues tiene un sonido más, Sí. un sonido muy rico porque las cuerdas son de metal y el sonido que le da al arpa. Ese es el arpa de Pancho Pring. Exactamente, y del maestro Fulgencio Aquino. Así es. Bueno, bien, entonces en mi casa nunca faltaba música. Bueno, de hecho, yo tengo tíos músicos, mi hermano es músico, yo... ¿Cómo no? Tú tienes un hermano que era Claro, que es fundador, municipal, lo recuerdo. él es fundador del sistema de orquesta. Claro, o sea, claro. él fue miembro de la primera orquesta. Y atleta también él. No, Bueno, no atleta. No atleta, pues. No, a ese no le gustaba el atletismo, ese era más flojo que... Pero no, lo que le gustaba era la música, mi hermano músico. Mi tío Felipe Mandingo también músico, que es mi tío favorito y uno de los que queda. Y bueno, total, que yo, y entonces... ¿Y tú tocas algún instrumento? Sí, yo toco más o menos la guitarra. En Alemania me defendí con un bongo. De hecho, cuando estábamos allá, yo lo fui a visitar a él. Y entonces me dijo, mira, se me fue el bongocero y tengo que tocar hoy en el aniversario de el aniversario de una agencia de viajes y turismo, pero una agencia grande, ¿no? Y yo fui como bongocero y yo le digo, pero Felipe, ¿qué es lo que yo voy a tocar? Porque yo no sé qué... Tú te la sabes todas, así que en lo que yo arranque, tú arrancas. Y efectivamente arranqué y seguimos ahí. Negro que no toca tampoco es negro. Así es. Y entonces, eso fue una experiencia muy linda porque o sea, lo que yo había ido por otras razones a la ciudad donde él vive, que él vive en una ciudad que se llama Essen. Y yo estaba allí de casualidad. Y, porque yo andaba vendiendo zarcilillos magnéticos. Imagínate tú, Mario, todo lo rodado. Y Es que nos interesa mucho que nos echen el cuento cómo hacía un venezolano para sobrevivir en Alemania. ¿Cómo has hecho? ¿Qué has inventado? bueno, esa es otra historia, pero ya va. Entonces con él, sí, fuimos siempre, o sea, mi mamá y su mamá mi abuela estaban preñadas al mismo tiempo. Entonces él además, después mi abuela no lo pudo amamantar y mi mamá lo amamantó. Entonces nosotros nos creamos desde pequeñitos juntos. Qué bella anécdota, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros nos vemos allá me dicen, no, mi sobrino de siempre. y bueno, la pasamos muy bien. Y luego,
Bueno, mi papá era muy severo. Ujú. Y entonces él nos dijo, yo no quiero que ustedes sean como algunos músicos que yo conozco que duermen en el día y trabajan en la noche. Si ustedes quieren ser músicos, ustedes tienen que estudiar música y entrar a una orquesta de música, una orquesta sinfónica de música. Ujú. Yo dije, coño, yo creo que eso es mucho camisón papeta. Y entonces decidí estudiar, sacar mi bachillerato y estudiar biología, que era lo que yo quería estudiar. Y después, cuando la biología no me resultó como muy pesada, entonces dije, si yo en el liceo lo que hice fue escribir siempre en las carteleras, estar metido en las organizaciones estudiantiles, eso es lo mío. Te pusiste usted a periodismo. Claro. Ok, vamos a la pausa porque tenemos justamente a esta hora que escuchar un avance del noticiero y cumplir compromisos publicitarios de la estación. Al regreso, amigos y amigas, continuaremos conversando con Henry Álvarez, él es colega periodista, vive en Uruguay, en Montevideo, autor de un libro que se llama Caracas, Amor, Música y Exilio. Lo hemos invitado a propósito de que los martes tenemos nuestra sección especial Siempre Caracas junto con Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. Así que no se vayan, que al regreso también leeremos muchos comentarios que nos llegan a través del Instagram @Mario Villegas 100. Ok, seguimos un rato acá en las redes Ok. mientras viene el compañero. Bueno, total que en Alemania, cuando yo llegué a Alemania, despechado, no tenía dónde vivir ni nada. Y ustedes deben conocer a Miguel González, el que trabajaba en la FCU. ¿Te acuerdas, Carlos? Acércatelo un poquito. Este. Que trabajaba en la FCU. Y Miguel vivía en Alemania. Y me dijo, porque él fue el que me llevó a Alemania. O sea, yo vivía en Bruselas, pues yo estaba estudiando francés en la Universidad Libre de Bruselas. Y él me llama a Caracas y mi hermana le dice, no, Miguel, él está viviendo en un sitio que se llama Waterloo, allá en Bruselas. Y me llama, me dice, negro, ¿qué haces tú allí? Vente para acá, esta ciudad es más abierta, viva. Y bueno, yo le dije, bueno, ya prueba a ver. Y me voy, o sea, terminé mi curso de francés y me fui. Habla francés. Algo, no. O sea, yo estudié solamente un año. Yo hablaba mejor inglés que francés y sigo hablando mejor inglés que francés. Bueno, y ahora lo leo mejor. Entonces, cuando llego a Berlín, o sea, digo, verdad que esta ciudad tenía, eso fue en el año 94. Tenía el muro que había caído 5 años. En el 91, ¿no fue? No, en el 89. 89. Sí, en el había caído en el 89. Entonces, Miguel me dice, Henry, no te preocupes que aquí yo te consigo casa, te vas a defender. Tú sabes de música, ¿verdad? Yo le digo, claro. Me dijo, yo te consigo un 4 y tú te vas a cuatrear por los bares donde están los venezolanos, que había muy pocos. ¿Y tú tocas 4, verdad? Sí. Ok. Y bueno, y me iba a tocar en las noches y pasar el sombrero. ¿Cuánto levantabas, Una vez en una noche, una alemana se enamoró de la música, no de mí, sino de la música. ¿Y de la negritud? No de mí, de la música, porque le encantaba. Ella estaba con un tipo que vestido muy formal, tipo guapo, tal. Ajá. Entonces, bueno, yo toqué, di mi ronda, ¿no? Y ella me pidió que le dedicara una canción. Ya, bueno, le dediqué una canción y le puse el sombrero. Entonces, ella le tocaba con el codo al tipo. Tenemos que escuchar rapidito, pero ese cuento lo vas a terminar en un ratico, Henry. Muy bueno. Ese día Vamos a escuchar. Naughty Rose.
Según se informa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Camilo Castro, un ciudadano francés y profesor de yoga que está desaparecido desde el pasado mes de junio en Venezuela. Rumbo se informa. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este martes que su gobierno ya sostiene conversaciones con las autoridades de Estados Unidos para evitar los aranceles anunciados el lunes por el presidente Donald Trump del 25% a todos los camiones medianos y pesados importados a partir del 1 de noviembre. Atención, vecinos de la comunidad del Bicentenario, ubicada en San Juan de los Morros. Tienen 6 días sin servicio eléctrico, ahora tienen 7, por falta de un transformador y un tabaco dañado. Así que los habitantes de este municipio hacen un llamamiento urgente al gobernador de ese estado Guárico, Donald Donaire, para que atienda esta solicitud lo más pronto posible por el bienestar de sus pobladores. Informó de Rumbos, los 29 minutos de Rumbos, la emisora de Venezuela. Ok, ya vamos a seguir. Yo trabajé aquí en Radio Rumbo. Después comentas eso. Después comentas eso. Eso déjalo hablar. Claro, pero es que ya vamos al aire. Ya. Sí. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace muchísimo recomendar este servicio porque conozco de la calidad profesional, de la calidad humana, del compromiso existencial que tiene el doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Él es médico geriatra, pero también médico intensivista, profesional de la medicina crítica. Tiene su consultorio en la esquina de las Cibarras, en la avenida Urdaneta. También ve pacientes en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas y realiza también servicios domiciliarios en el caso de que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Continuamos ahora conversando con Henry Álvarez, colega periodista, autor de un interesante libro que se llama Caracas, Amor, Música y Exilio. Y nos ha estado echando algunos cuentos, algunas anécdotas. En este momento estamos hablando de por qué la música es uno de los 4 componentes de este libro que él ha escrito, y nos ha estado comentando algunas anécdotas de su estadía en Europa, donde vivió alrededor de 3 años. Nos estaba contando, Henry, de un episodio en el cual le pasaste el sombrero a los asistentes de un bar o de un restaurante. Exacto, una raqueta, después de haber entonado varias piezas con un 4 venezolano, y una dama te pidió que le obsequiaras una pieza y finalmente le pasaste también el sombrero. Cuéntanos qué pasó después. Bueno, los alemanes son muy tacaños. Así, en general. En general, o sea, son, pero tacañísimos. Y entonces Ella le daba codazo. ella le daba codazo al marido. al novio. Yo me Al supongo novio, pues. que era el novio, porque ella es hermosísima, una mujer de pelo negro, con los ojos azules y un rostro, pero bellísimo. No era, yo no sé si era Parecido a ti, parecido. parecida a mí. Bueno, total que ella le empieza a dar codazo y el tipo se saca la cartera. Pero tiene puros billetes de 100 y de 50 marcos, porque en De esa la época época, era sí, el marco, no existía todavía el euro. Y el tipo no hallaba qué hacer El para marco no darme era como $50, ¿no? Más o menos. más de 50 dólares. El tipo no hallaba qué hacer para no darme los 50 dólares y, Los 100 marcos. y los 50 marcos. O sea, 100 marcos dijiste que eran. no, pero tenía de 100 y de 50. Ah, de 50. Total que me dio los 50 marcos. Yo dije, coño, yo creo que yo no trabajo más esta noche. Salvaste la patria. Yo hacía el mercado con 25 marcos, o sea, Imagínate, mercado para todo el mes. para la semana. Para la semana. Para la semana. Tenía 2 semanas resueltas. Resueltas ahí.
Entonces, claro, yo seguí, pero decía, "Cuchi, no debería hacerlo, pero hay que trabajar". Ok, vamos a leer ya algunos mensajes, Dale. Henry, y después A mí me continuamos. impresiona, Ujú. y eso creo que es vital para los jóvenes y para los músicos. Hay que enfrentar esa situación. Sí, sí. La hija mía, por ejemplo, es muy pianista, Ujú. ejecutante, ha organizado conciertos, pues, excelente profesora, y tuvo que irse a Mérida porque no resistió la vida en Caracas. Y allá comenzó matando tigres, Así es. igual que el cuento que tú dices. Ok, vamos a leer de una vez varios comentarios. Dice Méndez Reinaldo 761. Dice, saludo. Deberías hacer un programa siempre Maracaibo, y se ríe, porque el que hacemos los martes se llama Siempre Caracas. ¿Vale? Aquí hay varios maracuchos, pero vamos a ver, de repente hacemos un programa sobre ese, con algunos de los trabajadores de la radio que provienen de Maracaibo. Dice N Pimentel 99, saludos desde Punta del Este. Bueno, mira, Mira. Punta del Este, allá de... Ah, qué bueno. Saludos. Así es. Saludos de mi paisito. Ok. Dice León del Valle 62. En época de dictadura en Uruguay, muchos vinieron a Venezuela. Gratos recuerdos con muchos de la Federación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Luis Alfonso Maita dice buenas tardes también para ustedes. Vamos a ver qué otros comentarios tenemos, algunos. Dice N Pimentel 99, que es su opinión sobre la murga. La murga es panameña, ¿no? La pieza, la pieza musical. No, pero hay una murga hay uruguaya. un ritmo que se llama la murga. Ajá. Allá en Uruguay. En Uruguay. Y hay otro tipo de música que es además exquisita, que se llama el candombe. Ajá. Que es también música africana de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Porque allá en Uruguay hay negros. Uh-huh. Muchos vinieron de Brasil, se asentaron en Uruguay y... Allá los llaman moroche, ¿qué es la cosa? No, eso lo llaman en Argentina. En Argentina. ¿Cómo lo llaman en Uruguay, los negros? No hay un nombre específico. No, allá, por ejemplo, allá hay un músico muy famoso que hace murga, que por cierto, hace poco con la fecha de independencia de Uruguay, hicieron un programa de música para todo el mundo, de El Negro Rada, le llaman. Okay. Se llama El Negro Rada, y El Negro Rada es uno de los músicos más populares de Uruguay, y es un tipo encantador, un tipo con una sensibilidad musical y humana que se sale fuera de la frontera. Yo conozco aquí en Venezuela varios negros Rada, por cierto. Pero sí. Con ese apellido. Claro, sí, con el Rada está como muy regado. Ahora. La negra Rada que le hemos subido aquí. ¿Cómo no? Ahora. Así es. Y para empezar a hablar un poco del libro y la música, es que en casi todos los textos que yo hice, hay música. Hay música. Es decir, por ejemplo, hay una de las historias que ocurre en Berlín, no me ocurrió a mí, yo la agarré porque era una persona que yo conocía, me echó la historia y yo actué como Picasso, que Picasso y Braque teorizaba sobre el cubismo y Picasso pintaba. Es decir, Braque le decía a Picasso, mira, esta línea va por aquí, y no le decía nada, sino que se iba y se montaba y pintaba. Entonces, para mí, parte de las historias que están reflejadas en el libro tienen esa característica. No son hechos personales que me ocurrieron a mí, sino que yo agarré una parte de eso y a partir de allí desarrollé una historia. ¿Cómo se consigue ese libro, Henry? Por Amazon. Por Amazon. Sí, y yo ahora no lo pude hacer porque por lo del... Lamentablemente, pues yo me iba a quedar un tiempo más en Colombia ahorita, porque iba a buscar a un amigo mío que era editor también, para ver si podíamos hacerlo en físico. Pero estoy intentando ver si cuando regresemos
lo hacemos en físico. Ok, fíjate, una pregunta Es una rapidita. Es una promesa que uno Ajá. Tú dices que tuviste 14 años sin venir a Venezuela, ¿fue la cosa? ¿Cuántos No. años tuviste? No, o sea, ¿Cuánto tiempo estuviste sin venir? No, nosotros 3 años, porque o sea, nosotros nos fuimos en el 2008, el 2009. 2009. De aquella Caracas a la Caracas de hoy, ¿cómo la encuentras? ¿Cómo la vives? Bueno, la verdad es que, o sea, muy triste. O sea, yo veo una ciudad, es decir, me siento un poco extraño, Mario, porque yo respeto los semáforos en Argentina, yo respeto los semáforos en... A mí me pasó cuando en regresé de Uruguay. Europa, que estuve viviendo 3 años. Yo respeto los semáforos en Uruguay. Aquí uno se cruza en cualquier esquina. Y eso me Choca. me choca un poco, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, tú vas a cruzar un paso de cebra y los carros se paran Claro. y te permiten pasar. O sea, hay un caos vehicular que no hay muchos carros, Sí. porque yo siento que ha disminuido la circulación de vehículos. Primero que no hay vehículos casi nuevos. Y me perturba el que los motorizados no te respetan, ¿no? Es decir, siento que hay un poquito menos de desorden, pero igual son tantos que y pasan como que si van en una autopista. Entonces, o sea, me siento un poco así Sí. raro. Ahora, ¿cómo que en Caracas no hay carros nuevos? Bueno, yo ¿Será que allá en Uruguay, en Montevideo, hay carros ultramodernos? Sí, o sea, la mayoría de los carros son eléctricos. Hay Ah, carros eléctricos, Fíjate. muchos carros chinos eléctricos, ¿Y muchos carros. hay carros sin conductor? ¿Hay taxis? No. No, allá todavía no ha llegado. No, allá todavía hay Uber. Ajá. Hay Uber y taxi. Y el bondi, que es el autobús, ¿no? Que también funciona muy bien porque tienen una tarjeta que tú vas a la empresa CUTSA, sacas tu tarjeta, con esa tarjeta que cuesta más de $1 el pasaje en Cada bondi. viaje. Sí. No importa que sea Ahora, corto o largo. no, si es corto, te da la posibilidad de que tú tengas una hora, o es decir, te dice pasaje por 1 hora. O sea, si tú vas a hacer una diligencia corta, Va a ser una transferencia. Una cosa. sí, vas y vienes. Mira, ¿y el salario mínimo cuánto es allá? El salario mínimo, no recuerdo, pero creo que está en algo así como 25,000 pesos. Pero en dólares, ¿cuánto puede ser eso aproximadamente? El dólar está a 39 Pesos por dólar. O sea y que 5,000. pueden ser 30,000 pesos, que pueden ser casi $900. $900 no puede ser el salario Claro. mínimo. Sí. Está altísimo. Salario mínimo mensual, yo creo, porque hasta donde No tengo estoy muy entendido, seguro, no estoy muy es un seguro. poco pero- menos. Sí, pero Porque es decir, el más alto es en Costa Rica, tengo entendido, América del Sur. Pero Uruguay es uno de los países de América Latina. Pero que tiene 900. Tiene 23.064 pesos uruguayos. Ajá, vamos a sacar la cuenta. Por bueno, eso, exacto. 23,000. Vamos a sacar eso en era dólares, entre ¿cuánto es? 25 y 30, más o menos. Ah, 23,000, ajá, pero $1 ¿cuánto es? 39. Entre 39. Tiene 589, no 900, 900, que es muchísimo. 600 dólares. Exacto. Claro, como en Costa Uruguay Rica, es una de pues. las ciudades más caras, pero obviamente porque Tienen un alto ingreso, más claro. caros. Claro, pero no son 900, pues No, aclarémoslo no. para el público. Pero son $600. Pero aclarémoslo para el público, Carlos. No podemos decirle a la gente Sí, una sí. cosa que no es. Aclaremos que Son 600, casi 690, 600 no mucho la diferencia. De 600 a 900, claro, el 17 50% son son 300 $300. Ojalá aquí tuviéramos $300 siquiera de salario mínimo. Y el transporte es privado, es público, es mixto. ¿Cómo? Es mixto, o sea,
yo creo que son acuerdos entre privados y porque hay la mayoría del transporte colectivo son grupos que hacen cooperativas y entonces compran los autobuses. Y también están modernizando la flota de buses ahorita, ¿no? Y esos buses también son eléctricos. Es decir, los automóviles eléctricos, y eso hace que la ciudad sea más agradable, porque no hay casi contaminación. Y ruidos. Ni ruido. Es una maravilla. Sí. Fíjate, Mario, en el caso del transporte público, en Uruguay, el modelo, como tú dices, es privado, pero con un alto subsidio estatal. Sí. Pero tienen mucho o sea, tienen cooperativas, hay cooperativas, o sea, gente que compra, entre varios, compra un autobús, por ejemplo. Sí, montan una empresa. Exacto. Entonces, CUTSA, que se llama la empresa, digamos, mayor, hay varias, ¿no? Pero hay gente que yo recuerdo, en la primera vez que yo vivía, el señor llevaba al hijo al fútbol que estaba con el hijo mío, lo llevaba en el autobús. Yo decía, esto es un lujo. Mira, cuéntanos un poquito, Henry, acerca de la migración venezolana allá en Uruguay. Un hijo mío estuvo viviendo unos 3 años allá y aquella cosa le pareció una maravilla, pero sin embargo, se regresó al cabo de un tiempo. Pero, ¿cómo es la receptividad de los uruguayos con relación a la migración venezolana, que en algunos países como Perú, Ecuador y algunos otros, Ecuador no tanto, pero especialmente Perú, hay como mucha resistencia, mucha reticencia hacia la migración nuestra? Mario, te voy a poner con este ejemplo. En 2014, en marzo de 2014, a Nina la nombran para que... Nina es la esposa de Henry. Para que asuma el cargo de directora regional para América Latina. Para América Latina. Entonces, de la France Presse, que es la agencia de prensa francesa. Entonces, nosotros éramos la típica familia. O sea, 2 hijos, Nina y yo, y el perro. Pues nosotros teníamos un perrito que todavía está vivo, pero ya está muy viejito, muy viejito. Nosotros llegamos a Montevideo y cuando entregamos la pasaporte que nos lo sellaron, nos dijeron, bienvenido a su casa. Qué bueno. O sea, ese es un ejemplo de lo que... Y la mayoría de los que llegaron allá estuvieron muy bien. Solo que es una sociedad que, como es un país muy pequeño, no tiene una oferta de trabajo muy alta. Porque hay muchos jubilados, muchos pensionados, mucha gente de la tercera edad. Funciona muy bien allá, el sistema de pensiones, el sistema de jubilaciones. Pero, y la gente dura hasta que se va a jubilar en los puestos de trabajo, igual que en Colombia. En Colombia, una persona la sacan muerta de su trabajo, que empezó a trabajar en el año 60. Y es gente muy trabajadora, pero tienen eso, que el mercado laboral es muy restringido, es muy pequeño. Y en esta segunda oportunidad que nosotros estamos allá, yo sentí que muchos de los que estuvieron allá en la primera etapa que yo estuve, ya no están, o sea, se fueron, muchos están en España o se fueron a otros países porque de verdad, o sea, vivir en Uruguay es muy caro. Además, hay más gente, hay más vacas que gente. Hay 3 millones de cabezas de ganado. No, 3 millones de uruguayos. Ajá. Más algunos que vivimos allá, pero hay más ganado que gente. ¿Vas a decir algo, Carlos? Volviendo a Caracas, que tenemos por aquí una agradable sorpresa. Y coméntanos de nuevo, ¿qué es lo que más te gusta de Caracas musicalmente? A mí,
¿Qué es lo que más me gusta de Caracas musicalmente? Música cañonera. Sí, señor. Ese es un señor que se llamaba Jacobo Espinosa. Es un paso doble, Paso doble. Yo Técnica, pensé que era música cañonera. pero no, pero hecho Ujú. eso, eran los cañoneros también Sí, sí, tocaban sí, paso sí, doble. sí, sí, Porque sí, ellos sí, les pedían, porque, bueno, en el libro hay 3 entrevistas al final del libro, por eso es que se llama Caracas, música, amor y exilio. Hay cuentos donde el primer cuento es un cuento de amor, Ujú. otros son cuentos de música, donde está la música, y otro es del exilio. Pero al final hay 3 entrevistas de caraqueños. Una de ¿Quiénes son? Jacobo Espinosa, Ajá. que era el de antaño del estadio, que falleció. Sí. Otro es del médico asesino, ¿Cómo no? y el otro De es Katia. Simón Chávez, que esa fue nuestra tesis de grado, la de Francisco Olivares y la mía. Entonces yo una vez que vine a Caracas, cuando estábamos viviendo en Buenos Aires, yo vi la tesis y yo dije, bueno, nosotros de verdad que esta tesis era para que nos rasparan, pero nos la aprobaron bien, nos la aprobaron bien. Pero yo dije, yo voy a trabajar este material y voy a hacer una buena entrevista. O sea, voy a hacerla, Sí. hacerlas Y mejor. quedaron chéveres. Y quedaron chéveres, entonces por eso. Yo en el libro. Sí, ahora están en el libro. Qué bueno. Mira, rapidito. Otro comentario. Dice N Pimentel 99. Dice, morocho es igual a moreno, dice. Sí. Así le dicen Morocho, dice N Pimentel 99, algo que me comentaba maravillado mi hijo Engelbert cuando vivió allá. Dice, hay transporte público eléctrico. Y dice, uno se mete en la aplicación y ve en tiempo real por dónde van los autobuses. Y Exactamente. así sabe cuál y dónde agarrarlo. Sí. Eso me lo comentaba mi hijo. es maravilla. Dice León del Valle 62, qué buena la observancia, pero en Venezuela es salvable en todos los órdenes con el aporte de todos, confío en que lo vamos a lograr. No sé exactamente a qué se refiere León del Valle, pero bueno, leímos su comentario. Mira, nos quedan 3 minuticos. Wow. ¿Cómo los aprovechamos, Henry? Bueno, Ponle la música al fondo. lo que yo recomiendo es que me compren el libro en Amazon. Lo busquen, Henry Álvarez, Caracas, amor, Música y y exilio. Y porque les va a encantar. O sea, hay esa última, el del exilio es una carta de amor que es de exilio. Sí. Y es un texto que a mí me encantó. Te comento rapidito, tú sabes que mi papá, que era poeta, aparte de ser dirigente sindical, político, El negro llega. el negro Cruz Villegas, albañil y todo eso. Mi papá escribió, bueno, no escribió muchos poemas, pero uno de los poemarios le puso como título algo parecido al tuyo. Dice, cárcel, amor, selva y libertad. Fíjate tú qué casualidad. Y el del exilio, Mario, es para decirle a mis compatriotas que el exilio tampoco es, o sea, no, hay que verlo como una posibilidad de aprendizaje y de conocimiento para ayudar a este país alguna vez en el futuro. Porque yo creo que si alguna vez este país cambia, que no sé, alguna vez cambia, va a tener gente bastante preparada. Mucha gente preparada se ha ido del país, por cierto. Pero van a regresar. Amén. Yo creo que sí. Está más preparado todavía. Sí. Así es. Bueno, Henry, de verdad que estamos agradecidísimos de tu acompañamiento el día de hoy. Fondo musical Villa Caracas. Para cantarte a ti puse a la canto las cuerdas. Villa Frometa, no podemos quejarnos. Henry, de verdad que muchas gracias por tu No, gracias a acompañamiento el ustedes. día de hoy. Me encantó estar aquí y ojalá se repita con el otro libro, que ya no será sobre Caracas, será sobre Buenos Aires, Uruguay y Argentina
de vuelta en Caracas. Bien, agradecido Henry, agradecido a Carlos Rodríguez, también a Ángel Cacique, en esta sección especial que tenemos los martes, que se denomina Siempre Caracas. Henry Álvarez, colega periodista. Que además autor. trabajé aquí en realidad. Ah, pues sí, que eso lo ibas a contar. ¿En qué año trabajaste aquí rapidito, Henry? Muy rápido. Todavía quedaba aquí en Chacao. Yo estaba como en el Centro Chacao. Profesional del, Sí, del con Este. con el burrito, no me acuerdo, que le decían el burrito, que era un locutor de planta, una maravilla. ¿Eras reportero? No, él era... No, tú. No, yo era redactor ahí. Como redactor de prensa. Prensa. Chévere, gracias, Henry. Bueno, amigo, muchas gracias. Él es autor de este libro que hemos estado comentando, que se llama Caracas, Amor, Música y Exilio. A ustedes también, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz. En los controles, Luis López, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806, y de faena, el gin que te sigue el ritmo. Tengan todos y todos muy buenas tardes.